Pocos segmentos de un vuelo se consideran tan críticos como el despegue. Por eso nosotros los pilotos siempre estamos preparados para estar 100% alertas durante esa fase. Pero eso no significa que nunca ocurran errores graves. Mantente al tanto. ¿Sabes cuando a veces escuchas sobre errores que suenan casi cómicos, de esos que simplemente te hacen negar con la cabeza cuando oyes hablar de ellos, y piensas cómo demonios pudo haber pasado algo así? Bueno, si hay algo que he aprendido tras leer cientos de informes de accidentes e incidentes, es que incluso los errores que parecen más tontos suelen originarse en amenazas subyacentes muy reales. Y que casi siempre hay algo que se puede aprender incluso de los sucesos más extraños. Esto, por cierto, también es la razón por la que nunca he asumido que yo mismo no cometería esos mismos errores dadas las circunstancias equivocadas, y vale la pena recordarlo. El 1 de diciembre de 2021, una tripulación de Jet2 se estaba preparando para operar un vuelo más corto, desde el aeropuerto de London Stansted en el Reino Unido hacia el aeropuerto de Kuusamo en Finlandia y luego de regreso. Ambos pilotos habían estado fuera de servicio el día anterior, pero dado que era diciembre, los dos habían revisado el clima y se dieron cuenta de que probablemente estaría nevando en Kuusamo durante su vuelo. Eso significaba que enfrentarían condiciones de Winter Ops, así que dedicaron parte de su tiempo libre a repasar los procedimientos de Winter Ops y prepararse adecuadamente. Ahora, si piensas que suena extraño que los pilotos aparten tiempo de sus familias para leer manuales, en realidad no lo es. Recuerdo claramente haber hecho lo mismo cuando estaba basado en London Stansted. Y tiene que ver con el hecho de que incluso durante los meses de invierno no estás expuesto a operaciones reales de invierno con tanta frecuencia. Y el problema es que las Winter Ops son mucho más complejas que las operaciones normales, llenas de amenazas potenciales, que si no estás debidamente preparado, pueden saltar y morderte en cualquier momento. Alrededor de las 9:15 hora local, los dos pilotos llegaron a la sala de tripulación y estaban revisando el material informativo previo al vuelo. A partir de eso, podían ver que el clima en Stansted, así como a lo largo de la ruta, se esperaba razonablemente bueno, pero que el clima en Kuusamo era, tal como se anticipaba, bastante invernal. El pronóstico mostraba viento ligero del noreste, junto con nieve ligera, reduciendo la visibilidad a alrededor de 8 kilómetros y una temperatura de menos 8 grados Celsius. Así que frío y escandinavo, pero no particularmente malo. Cuando los pilotos revisaron los Notice to Airmen, no había nada de verdadero interés allí, excepto que el aeropuerto de Kuusamo pasaría de utilizar servicio de control de tránsito aéreo a un servicio de información de vuelo alrededor de la hora en que tenían programada su llegada. Normalmente eso no hace mucha diferencia. Solo significaría que la aeronave probablemente tendría que operar en espacio aéreo no controlado durante la salida más tarde. Pero resultó que en este caso eso terminaría teniendo cierta importancia. Los pilotos pronto completaron su papeleo, solicitaron el combustible que necesitaban y luego se dirigieron hacia sus 4 colegas de cabina para informarles sobre el vuelo. Iba a ser un poco inusual, ya que el primer vuelo hacia Finlandia era más corto, lo que significaba que no habría pasajeros para el tramo de regreso. Pero esto era algo a lo que esta tripulación probablemente estaba bastante acostumbrada. Los vuelos más cortos se operan de una manera casi idéntica a los vuelos regulares programados, pero normalmente son contratados por una agencia de viajes u otra entidad y por lo tanto pueden tener diferencias en catering y programación. Justo antes de las 10 horas local, la tripulación salió junta hacia su aeronave que estaba siendo preparada en la rampa. Era un hermoso Boeing 737-800 de 5 años, con 2 motores CFM56 colgando bajo sus estilizadas alas. Y según el informe final, también se encontraba en muy buen estado operativo. El capitán tenía 44 años y una experiencia total de poco más de 7.450 horas, de las cuales 3.344 habían sido voladas en este tipo en particular. Su primer oficial tenía 41 años y 4.582 horas, lo que lo hacía bastante experimentado en general, con poco menos de 2.400 horas en el 737. Mientras caminaban juntos, discutieron quién volaría cada tramo. Y decidieron que el capitán sería el piloto volando en el primer vuelo y que el primer oficial los traería de regreso a casa. Así que mientras la tripulación de cabina completaba sus verificaciones previas al vuelo y comenzaba a recibir a los pasajeros, el primer oficial realizó la inspección exterior mientras el capitán configuraba la cabina para la salida.
tal como lo habían hecho cientos de veces antes. Una vez que todo estuvo listo, la aeronave retrocedió, puso en marcha sus motores y alrededor de las 10:15 hora local despegó normalmente de Stansted y comenzó a dirigirse hacia Kusamo. Durante la fase de crucero, los pilotos tuvieron más tiempo para discutir los procedimientos de invierno que tenían frente a ellos. Y esas discusiones probablemente incluyeron cosas como el procedimiento de deshielo y antihielo, pero también varias otras variaciones respecto a los procedimientos normales. Cuando operamos hacia destinos con nieve y hielo, casi cada parte de nuestra operación se ve afectada de una forma u otra. Para el aterrizaje tenemos que averiguar en qué estado se encuentra la pista, si tiene depósitos como nieve o aguanieve. Y con esa información podemos usar algo conocido como matriz Talpa para determinar qué tan eficaces serán nuestros frenos al desacelerarnos. Y esto es obviamente muy importante para nuestros cálculos de distancia de aterrizaje, pero también necesitamos saber si hay aguanieve presente en las pistas y calles de rodaje, ya que puede ser proyectada por nuestras ruedas y reversas y depositarse dentro de los mecanismos de los flaps. Si ese resulta ser el caso, entonces tendremos que esperar para retraer los flaps después del aterrizaje y hacerlo solo tras una inspección adecuada en la posición para evitar dañar los flaps. Luego, también durante la inspección exterior, decidiremos qué tipo de deshielo o antihielo necesitaremos dependiendo de cómo se vea la aeronave. Así como si está nevando, qué temperatura hay en el exterior y cuál es la temperatura dentro de los tanques de combustible, que normalmente es mucho más baja que la del exterior. Además de todo eso, también tenemos que asegurarnos de que esos procedimientos de deshielo y antihielo se ejecuten correctamente, a menudo después de que todos los pasajeros ya hayan embarcado. Verás, en la mayoría de los casos queremos que el procedimiento de antihielo comience lo más tarde posible, ya que los fluidos que usamos solo son efectivos durante un tiempo determinado después de su aplicación. De nuevo, dependiendo de cuánto esté nevando, qué tan frío esté afuera y qué tan frío esté el combustible en los tanques. Como puedes ver, hay mucho que tener en cuenta aquí, y solo he mencionado algunas cosas. En realidad hay mucho más, y eso incluso antes de empezar a hablar de los procedimientos previos a la salida, pero llegaré a eso en un momento. A medida que la aeronave se acercaba al destino, los pilotos revisaron el último parte meteorológico y vieron que se mantenía sin cambios respecto al briefing inicial. Había un ligero viento cruzado desde la derecha para la pista 3-0. La temperatura era de -8 grados Celsius, con una nevada ligera continua que reducía la visibilidad a entre 6 y 8 kilómetros. El aeropuerto también reportó que el código de condición de pista era 4. Eso es en una escala de 1 a 6, y 4 significa acción de frenado de media a buena. No extremadamente resbaladiza, pero peor que una pista mojada normal. Los pilotos usaron esta información para completar sus cálculos de aterrizaje y comprobaron que no habría ningún problema para aterrizar. Así que el capitán continuó realizando el briefing de una aproximación ILS estándar para la pista 3-0 y unos 30 minutos después, la aeronave aterrizó normalmente y rodó hasta su posición a través de la calle de rodaje Alfa. Ahora bien, el aeropuerto de Kusamo es bastante pequeño, así que la aeronave utilizó una posición de autoestacionamiento, lo que significaba que no sería necesario un pushback para la salida posterior. Y una vez que la aeronave se detuvo por completo y se apagaron los motores, todos los pasajeros desembarcaron y la tripulación comenzó a preparar el avión para el vuelo de regreso a Stansted. Mientras los pasajeros seguían desembarcando, los pilotos ya habían comenzado a prepararse para el vuelo de regreso hacia Londres. Como mencioné antes, este tramo se haría con la aeronave vacía, excepto por la tripulación, lo que significaba que el peso de despegue sería muy bajo. Durante la aproximación anterior, solo habían tenido algo de viento en cara ligero y en su mayoría viento cruzado desde la derecha. Y dado que la única calle de rodaje estaba situada casi al final de la pista por la que habían llegado, los pilotos decidieron que sería mucho mejor despegar por la pista opuesta, ya que eso reduciría considerablemente la distancia de rodaje. Ahora bien, probablemente también había otra buena razón para hacerlo. Como mencioné antes, todavía estaba nevando, así que la tripulación tendría que realizar deshielo y antihielo a la aeronave. Y dado que el tiempo durante el cual el líquido es efectivo, lo que se conoce como tiempo de protección, es limitado. También es buena idea limitar el tiempo de rodaje para mantenerse dentro de esa ventana. En este caso, sin embargo, como la nevada era muy ligera, probablemente tuvo más que ver con conveniencia que con cualquier otra cosa. En cualquier caso, al preparar una salida en condiciones de congelación, nuevamente hay varios aspectos que debemos tener en cuenta. Ya he mencionado el deshielo y el antihielo. Pero además de eso, también tenemos que calcular el rendimiento de despegue basándonos en una pista resbaladiza. Y al calcular cualquier salida,
siempre tenemos que considerar 3 escenarios diferentes, lo cual también aplica en Winter Ops. Es ligeramente más complicado en el primer escenario. Tenemos que asegurarnos de que la aeronave tenga suficiente pista para acelerar usando todos los motores disponibles y despegar normalmente, alcanzando 35 pies sobre el final de la pista, más un margen de seguridad del 15%. En el segundo escenario, debemos acelerar hasta la velocidad de decisión V1, sufrir una falla de motor en ese punto y asegurarnos de que aún podamos continuar el despegue. Rotar y alcanzar una velocidad segura de ascenso, un V2 y 35 pies al final de la pista. Y en el último escenario, debemos poder hacer lo mismo. Pero en lugar de continuar el despegue, esperaríamos 2 segundos después de alcanzar V1 y entonces decidiríamos rechazar el despegue, deteniéndonos de forma segura dentro de la pista disponible. Estos 3 escenarios se calculan, y la distancia más larga de ellos es la distancia mínima que podemos aceptar. Tiene sentido. Básicamente, esto significa que nos aseguramos de tener siempre suficiente distancia para que cualquiera de estos escenarios pueda ocurrir. Y cuál de ellos terminará siendo el más limitante variará dependiendo, por ejemplo, de qué tan resbaladiza esté la pista. Ya que eso obviamente afectará la distancia de frenado en el último escenario, pero la nieve o el aguanieve en la pista también puede afectar la aceleración, haciendo que los 2 primeros escenarios requieran más distancia. Así que, como dije, es algo complicado. Afortunadamente, hoy en día la mayoría de las aerolíneas, incluida Jet2, proporcionan a sus pilotos bolsas de vuelo electrónicas con software programado para ayudarnos a calcular estas distancias. Y lo que se vuelve realmente importante entonces es asegurarnos de introducir los valores correctos. Por eso todos los cálculos normalmente los realiza cada piloto por separado y luego se verifican cruzadamente una vez completados. Luego, por supuesto, también debemos estar atentos a cualquier cambio en esos parámetros que utilizamos, ya que un aumento en la nevada podría afectar tanto el tiempo de protección como las condiciones de pista que usamos para el rendimiento. Aparte de todo eso, la mayoría de los procedimientos y configuraciones se mantienen más o menos iguales, excepto que suele haber algunos pasos adicionales involucrados. Después de arrancar los motores, por ejemplo, y antes de comenzar a rodar la aeronave, normalmente seleccionaríamos los flaps a la posición de despegue, pero durante Winter Ops tendemos a retrasar la selección de flaps hasta llegar al punto de espera justo antes de la salida. Y hacemos eso porque los flaps normalmente se retraen en la puerta cuando el resto del ala está siendo deshelada, y por lo tanto no quedan protegidos por ningún fluido antihielo. Ahora, el hecho de que los flaps no estén extendidos cuando normalmente lo estarían es, por supuesto, una amenaza importante, porque olvidar configurar los flaps para el despegue podría ser potencialmente muy peligroso. Por eso, en general, las aerolíneas suelen proporcionar a sus tripulaciones listas de verificación y procedimientos completamente diferentes para Winter Ops, que deben seguirse muy de cerca. Ahora, como puedes oír, hay bastante que controlar y todo es extremadamente importante hacerlo correctamente. Lo cual, de nuevo, probablemente era la razón por la que los pilotos de este vuelo habían estado repasando todo esto en casa el día anterior. Siempre les digo a mis estudiantes que cuando se opera en Winter Ops, todo te dice que te apures. Tiempos de protección, slots, tráfico y cronograma. Pero necesitas hacer exactamente lo contrario y bajar el ritmo, porque aquí hay muchísimas formas de cometer errores. Esa en realidad es una buena regla en cualquier situación complicada, incluso fuera de volar. Muchas veces es mejor bajar el ritmo para poder apurarse de verdad. El cálculo de performance que hicieron estos pilotos se volverá muy importante pronto, así que vamos a mirarlo. Como mencioné antes, los pilotos decidieron usar la pista opuesta 1-2 para la salida y también basar su cálculo en iniciar la carrera de despegue desde la calle de rodaje Alfa. De esa manera, podían ingresar a la pista con un ángulo recto y comenzar el despegue desde allí sin tener que retroceder por la pista. Con 9.600 kilogramos de combustible necesarios para el vuelo de regreso, su peso de despegue se calculó en 52.100 kilogramos, que es unas buenas 15 a 20 toneladas menos de lo normal. Como no había pasajeros a bordo, el último parte meteorológico seguía reportando menos 8 grados Celsius, con viento de 0,40 grados a 5 nudos, visibilidad de 6 kilómetros con nieve ligera y una presión de aire de 983 hectopascales. Y esa nevada, a su vez, había hecho que la pista estuviera cubierta por 3 milímetros de nieve ligera y una acción de frenado de pista de 4, de nuevo, es decir, de media a buena. Cuando los pilotos metieron esto en sus computadores, el cálculo mostró un ajuste mínimo de empuje N1 de 89%.
Y las velocidades de despegue a usar como V1, 93 nudos, una velocidad de rotación de 122 nudos y la velocidad segura de ascenso con un solo motor de 131, todo con flaps 5 como configuración de despegue. Ahora, los que están atentos habrán visto que el V1 era inusualmente bajo en este caso. Y eso es por la condición de pista ligeramente resbaladiza que requería un despegue rechazado más temprano en caso de una falla de motor, obviamente combinado con un peso de despegue muy bajo. Ahora, si eres muy de aerodinámica, debes saber que también hay otra velocidad que debe tenerse en cuenta aquí. Algo conocido como VMCG, que es la velocidad mínima de control en tierra. VMCG es la velocidad mínima requerida para mantener el control direccional usando superficies aerodinámicas, como el timón, pero solo en caso de falla de un motor, con el motor restante produciendo empuje de despegue. Como puedes imaginar, esa velocidad debe ser bastante alta para que el timón pueda contrarrestar el enorme empuje asimétrico en ese escenario. Y obviamente el V1 nunca puede ser menor que esa velocidad, porque entonces la aeronave podría perder control direccional al seguir acelerando para el despegue tras una falla de motor. Ahora, por mi experiencia, el VMCG aquí debió haber estado muy cerca de los 93 nudos que habían establecido. Yo lo he visto tan alto como alrededor de 105 nudos e incluso más que eso. Pero bueno, esta aeronave era, como dije, muy liviana. En fin, eso fue una pequeña desviación, perdón. Una vez que los pilotos confirmaron que sus cálculos eran correctos y cargaron esto en el computador de gestión de vuelo, el primer oficial continuó. Con el briefing de la salida, también solicitaron la autorización de salida en este punto y les dijeron que después del despegue ascendieran a nivel de vuelo 400 vía un punto llamado Ibebu, que estaba situado al suroeste del aeropuerto, y eso significaba que podían esperar un giro a la derecha después del despegue. Ahora, antes de continuar, es importante señalar algunas cosas sobre esta autorización. Primero, el aeropuerto de Kusamo en ese momento ya había cambiado de un aeropuerto controlado por ATC a un servicio de información de vuelo, lo que significa que la persona prestando ese servicio en la torre ya no podía emitir autorizaciones directas a las aeronaves. Solo dar información conforme a la Publicación de Información Aeronáutica Finlandesa, el AIPI, que es un documento oficial que todos los países tienen y que define las reglas de aviación dentro de su espacio aéreo. Todas las aeronaves que despeguen de un aeropuerto con servicio de información de vuelo deberían girar a la izquierda después del despegue, si no se reporta nada diferente. Pero la autorización que había recibido el vuelo 2152 implicaba un giro a la derecha, algo que por lo tanto debía ser reportado por la tripulación. Este era un procedimiento bien establecido entre aeronaves que usan este aeropuerto con frecuencia, pero no tanto en el caso de esta tripulación de Jet2, lo cual puedo entender. Si tienes una autorización y una carta que muestra la salida a seguir, no necesariamente pensarías que debes reportar hacia qué dirección vas a girar, ¿cierto? Pero por eso es tan importante conocer los procedimientos locales cuando operas. El primer oficial pronto completó su briefing de salida. Y en él también mencionó que como la plataforma estaba completamente cubierta de nieve, debían retrasar la extensión de los flaps hasta que estuvieran a punto de ingresar a la pista. Y que habría necesidad de realizar un engine run-up en la pista. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, un engine run-up en una aeronave a reacción se hace para asegurarse de que no haya acumulación de hielo en las aspas del fan antes de iniciar la carrera de despegue. Obviamente es súper importante buscar hielo en las aspas del fan durante la inspección exterior y si se encuentra. Se usa aire caliente para derretirlo o se puede usar una esponja con fluido de deshielo caliente para retirar el hielo a mano. Este tipo de hielo puede ser bastante difícil de ver, ya que normalmente se forma en la parte trasera de las aspas del fan, cerca del spinner. Así que cuando hacemos la inspección exterior, siempre tenemos que usar las manos y tocar físicamente la parte trasera de las aspas. Ahora, si no encontramos hielo en las aspas del fan durante la inspección exterior, igual puede empezar a formarse mientras rodamos hacia la pista, especialmente con ciertos tipos de precipitación, así que si la temperatura exterior está por debajo de 3 grados Celsius con nieve, lluvia o humedad visible, normalmente tenemos que hacer uno de estos run-ups. La forma en que se hacen es así. El capitán normalmente alinea la aeronave en la línea central de la pista y luego, como en este caso, le entrega los controles al primer oficial, que va a ser el piloto volando. Él mantendrá la aeronave frenada con los toe brakes y aumentará el empuje primero hasta 40% de N1 para permitir que los motores aceleren y se estabilicen en ese mismo nivel. Y una vez hecho eso, el empuje se incrementa gradualmente hasta 70% y se inicia un conteo de tiempo que debería, si es posible, durar unos 30 segundos.
Esta mayor velocidad de motor será suficiente para remover cualquier hielo de las aspas del fan, y si no, se verá reflejado como mayores vibraciones en la pantalla secundaria de motor. Pero si todo se ve normal, que casi siempre es así, cuando se cumplen los 30 segundos, el piloto volando puede soltar los toe brakes, presionar los botones TO-GA y cantar Set Takeoff Thrust. La aeronave entonces comenzará a acelerar inmediatamente por la pista. Y es súper importante que el piloto monitoreando, el capitán en este caso, verifique correctamente que se haya configurado el empuje de despegue correcto y luego tome control de las palancas de empuje, por si fuera necesario un despegue rechazado. En Jet2, los procedimientos indicaban que el primer oficial debía retirar de inmediato la mano de las palancas de empuje tan pronto como se presionaran los botones TO-GA, y vale la pena recordarlo aquí. Así que esta era la teoría, y también era lo que estos pilotos habían briefed que harían. El primer oficial también mencionó que la plataforma estaba resbaladiza, así que existía la posibilidad de que la aeronave empezara a patinar una vez que se estableciera 70% de N1. Y si eso pasaba, el capitán le dijo al primer oficial que simplemente soltara los frenos e iniciara la carrera de despegue de inmediato. Así que, dicho y hecho, el piloto pronto completó la última parte de la lista de verificación mientras el equipo de deshielo terminaba el deshielo. Y una vez que todo eso estuvo listo, los pilotos le dijeron a la tripulación de cabina que se sentara y solicitaron autorización de arranque al oficial del Servicio de Información de Vuelo, quien la aprobó de inmediato. Luego se arrancaron ambos motores en secuencia, tras lo cual el capitán empezó a girar la aeronave y comenzó el rodaje muy corto hacia el punto de espera en la calle de rodaje Alfa para la pista 1-2. Ahora, cuando se trata de rodaje en el Boeing 737, eso lo hace abrumadoramente el capitán. Hay algunas aerolíneas que también tienen un tiller en el lado derecho de la cabina, pero en Jet2 el procedimiento era que el capitán siempre debía hacer el rodaje. En la mayoría de los casos eso no tenía ningún impacto real, pero sí significaba que los primeros oficiales estaban un poco menos familiarizados con, por ejemplo, operar los frenos en todo su rango. Ahora, como el rodaje hacia la pista en este caso era muy corto, la tripulación decidió que el primer oficial empezaría a repasar la lista de verificación antes del despegue casi de inmediato, lo cual incluía seleccionar Flaps 5, entre varias otras cosas. El oficial del Servicio de Información de Vuelo le indicó a la tripulación que no había tráfico reportado y que avisaran cuando estuvieran alineados y listos para la salida, lo cual el primer oficial también leyó de vuelta. Pronto, el majestuoso Boeing 737-800 quedó totalmente alineado, con sus luces de aterrizaje y turn-off iluminando el inicio de la pista 1-2, llena de nieve. Y el capitán le entregó los controles al primer oficial y reportó por radio que ya estaban listos para la salida. Entonces la oficial FIS respondió que la pista estaba libre. Recuerda, ella no podía dar una autorización real de despegue, y los pilotos simplemente leyeron esto de vuelta. Pero en algún punto, en el fondo de la mente de la oficial FIS, una ligera duda empezó a crecer. Ella sabía qué autorización de salida había recibido la tripulación antes, pero no los había escuchado reportar hacia qué lado pretendían girar, lo cual para ella era un poco inusual. Ya en la pista, la última parte de la lista antes del despegue ya se había completado y el primer oficial también había estabilizado los motores en 40% de N1. Entonces, el capitán decidió que quería ver claramente los instrumentos secundarios de motor durante el run-up. Así que en lugar de dejar en blanco la pantalla inferior DU como normalmente hacemos, había presionado el botón MFD para ver los instrumentos completos. Esto significaba que tendría que presionar ese mismo botón otra vez, 2 veces, una vez que comenzara la carrera de despegue para volver a dejar en blanco la unidad inferior. Y tendría que hacer eso al mismo tiempo que iniciaba el tiempo transcurrido en su reloj con la otra mano, pero esto probablemente era algo que él ya estaba bastante acostumbrado a hacer. Ahora, podrías preguntar entonces qué tenía de malo eso, y yo diría, bueno, realmente nada. Pero la pantalla inferior normalmente se deja en blanco porque está programada para aparecer si se detecta cualquier excedencia. Así que en realidad no había necesidad de mantenerla abierta así en ningún caso. Él ahora estaba esperando con un dedo en el botón MFD y el otro en el reloj, mientras el primer oficial empezaba a mover las palancas de empuje hacia adelante hacia 70%. Los 2 motores CFM56 rugieron cada vez más y toda la aeronave empezó a temblar. Como siempre pasa cuando hacemos estos run-ups, pero en este caso también empezó a moverse hacia adelante y a guiñar ligeramente. Más tarde se demostró que esto no era realmente un deslizamiento. En realidad, el primer oficial no estaba presionando los toe brakes lo suficiente, lo que permitió que la aeronave comenzara a rodar. Y como ese frenado tampoco era completamente simétrico, eso también causó ese guiño.
Ahora, ¿recuerdas que habían briefed los pilotos qué harían si la aeronave empezaba a patinar? Sí, el primer oficial entonces iniciaría de inmediato la carrera de despegue en lugar de continuar el run-up. Y ahora se había sobresaltado bastante con ese movimiento súbito hacia adelante. Lo primero que hizo fue meter timón para contrarrestar el guiño. Y eso fue porque estaba muy consciente de lo cerca que estaban los bancos de nieve a cada lado de la pista. Y mientras hacía eso, también cantó. Está patinando, a lo que el capitán respondió, déjalo. Esto hizo que el primer oficial soltara inmediatamente los frenos, lo que permitió que la aeronave empezara a acelerar plenamente por la pista. Mientras esto ocurría, el capitán movió la mano y transmitió un mensaje por radio para que todos supieran que el vuelo 2152 ya estaba rodando. Y aquí vino la siguiente pieza de este rompecabezas. Porque recuerda esa duda que la oficial Fish tenía antes sobre hacia qué dirección giraría la aeronave. Bueno, cuando el capitán avisó que habían iniciado la carrera de despegue, ella sintió la obligación de confirmar si pretendían girar a la derecha o a la izquierda, aunque podía ver que la aeronave claramente ya se estaba moviendo, así que simplemente preguntó, Jet X2152, confirme si van a girar a la derecha después de la salida, lo que hizo que el capitán lo pensara un segundo y luego respondiera, afirmativo. Después de ese intercambio, él miró sus instrumentos y vio que la aeronave ya había acelerado pasando 53 nudos. Así que empezó a prepararse para su siguiente canto, que sería la verificación de velocidad de 80 nudos. Mientras tanto, el primer oficial se había estado concentrando principalmente en mantener la línea central de la pista, lo cual había requerido algo de esfuerzo después de ese primer guiño. Así que probablemente estaba poniendo la mayor parte de su atención afuera de la aeronave. ¿Alguien ha notado que falta algo aquí? Bueno, durante ese sobresalto inicial, cuando la aeronave empezó a moverse y el capitán dijo déjalo, el primer oficial hizo exactamente eso y se concentró en mantenerla, pero eso también significó que en realidad nunca presionó el botón TO-GA ni cantó. Set Takeoff Thrust, y el capitán, cuya tarea era verificar que el empuje correcto se hubiera establecido, fue interrumpido por la oficial Fish y pasó esos primeros segundos de la carrera de despegue escuchando y respondiéndole. Por eso, esta verificación inicial se omitió por completo y los niveles de empuje se quedaron en 70% de N1, que era el ajuste del run-up. Ahora, para los que están pensando que la diferencia entre 70% y el ajuste correcto de 89% no es tan grande, tienen que entender que la cantidad de empuje que entregan estos motores a reacción no es lineal, sino que aumenta casi de forma exponencial a medida que sube el empuje. Así que, con solo 70% configurado en ambos motores, esta aeronave ahora estaba acelerando con aproximadamente la misma cantidad de empuje que habría tenido. Con un solo motor funcionando, apenas 53% del empuje de despegue requerido. Esto significaba que la aeronave obviamente estaba acelerando mucho más lento de lo normal, y al parecer ambos pilotos sentían que algo estaba mal. Pero no lograban identificar qué era, y el capitán pensó que bueno, tal vez tenía que ver con la contaminación de nieve en la pista. Ahora, obviamente también habrían existido otras pistas de lo que estaba pasando aquí. Por un lado, el empuje correcto de despegue se habría mostrado con indicadores verdes en las pantallas de N1 y 70% estaba obviamente muy por debajo de eso. Pero además de eso, como nunca se seleccionó TO-GA, los Flight Directors no se activaron y el anunciador de modos de vuelo. Frente a ambos pilotos habría mostrado ARM y LNAV en blanco en lugar de N1 LNAV en blanco y TO-GA, que era lo que debería haber mostrado. Pero aquí entramos en un par de rasgos muy interesantes que los humanos compartimos. Verás, por lo general somos muy buenos para recordar procedimientos y pasos a seguir. Pero sí, por la razón que sea, se omite uno de esos pasos o procedimientos, pues somos muy malos para darnos cuenta. Por eso siempre les enseño a mis estudiantes a reiniciar el procedimiento actual desde el principio, si sienten que algo simplemente no se siente bien. En la mayoría de los casos eso se puede hacer bastante rápido, como en el caso de un go-around, por ejemplo, y eso les permitirá encontrar qué pasos omitieron, si es que omitieron alguno. Otra cosa que le jugó una mala pasada a esta tripulación fue la aceleración en sí. Verás, resulta que otra debilidad humana es juzgar diferencias en tasas de aceleración. Como pilotos hacemos cientos de despegues al año, pero todos difieren ligeramente en la tasa de aceleración.
Y la forma en que se sienten es altamente subjetiva y se basa más en lo que vemos que en lo que sienten nuestros órganos vestibulares. Por eso, habría sido muy difícil precisar por qué la aceleración se sentía mal en este caso. Y por lo tanto también identificar la fuente de esa sensación de inquietud que estos pilotos tenían. Y aquí es donde la industria sí o sí tiene que intervenir y hacer algo. Porque aunque nosotros los humanos no seamos muy buenos para juzgar estas cosas, los computadores por lo general sí lo son, y por lo tanto podrían programarse fácilmente para generar una advertencia si la aceleración real es significativamente más lenta de lo normal. Y un sistema así podría funcionar totalmente independiente de condiciones externas, cálculos de performance y todo lo demás. Simplemente hay que hacerlo. La aceleración real en este caso fue de 2.25 nudos por segundo, lo cual estaba muy por fuera de lo que se consideraría normal, ya que la gran mayoría de despegues aceleran a alrededor de 4 nudos por segundo. Pero, como dije, los pilotos no pudieron identificarlo y no había ningún sistema disponible para advertirles. Así que la carrera de despegue simplemente continuó, y la aeronave pronto pasó 80 nudos, lo cual fue verificado por ambos pilotos, y unos segundos después, la aeronave pasó 93 nudos. Y el capitán cantó U1, seguido de otra espera exasperantemente larga, hasta que la aeronave por fin aceleró pasando 122 nudos, donde el capitán cantó Rotate. En ese punto quedaban solo alrededor de 400 metros de la pista de 2.500 metros, y la aeronave ahora se elevó lentamente al aire. El primer oficial rotó lentamente, sintiendo que la aeronave estaba muy pesada y que se comportaba como si estuviera volando con un solo motor, pero sin el guiño que eso normalmente traería, y aún no tenía idea de lo cerca que esto realmente estaba de la verdad. Después de que la aeronave quedó en el aire, inicialmente encabritó hacia la actitud normal de despegue de alrededor de 15 grados, pero mucho antes de llegar a eso, vio que la velocidad había dejado de acelerar alrededor de V2. Así que gradualmente bajó la nariz a alrededor de 10 grados, lo que les dio una razón de ascenso de solo alrededor de 600 pies por minuto. Ahí también miró su Primary Flight Display y se dio cuenta de que otra vez no tenía guía vertical porque los botones T o GA nunca habían sido presionados. El capitán retrajo el tren de aterrizaje, pero la aeronave seguía sin querer acelerar, y el primer oficial ahora cantó: «Necesitamos más potencia». Y eso por fin hizo que el capitán mirara la pantalla primaria de motor y se diera cuenta de cuál era el problema. De inmediato aumentó el empuje a 89%, lo cual significó que cuando la aeronave pasó alrededor de 250 pies, de repente empezó a ascender normalmente, la tripulación continuó la salida. Y cuando pasaron 2.400 pies, el capitán presionó el botón N1, lo que redujo el empuje de vuelta al empuje normal de ascenso. Y cuando pasaron 3.900 pies, empezaron a acelerar y retraer los flaps como de costumbre. Seguido por la selección de Level Change desde el Mode Control Panel, lo cual por fin les devolvió el Flight Director vertical. Luego se conectó el autopiloto y la aeronave siguió ascendiendo hasta su nivel de crucero autorizado, el nivel de vuelo 400 hacia London Stansted. El resto del vuelo se completó sin más contratiempos y finalmente aterrizaron con seguridad de regreso en el aeropuerto de London Stansted. Ahora, desafortunadamente, como este vuelo duró más de 2 horas, la grabación de voz de cabina del evento fue sobrescrita. Pero no te preocupes, en este momento se están implementando nuevas reglas para aumentar la duración de estos grabadores más allá de 2 horas. Por exactamente esta razón, los pilotos reportaron diligentemente lo que había ocurrido, lo que llevó al informe final que he usado para este video. Pero tal vez te estés preguntando, ¿por qué nos contó todo esto si al final todo salió bien y nadie resultó herido? Bueno, este es un gran ejemplo de por qué me encanta hacer videos sobre incidentes. Este suceso no terminó hiriendo a nadie, pero forma parte de una tendencia muy seria en la industria que podría terminar en un desastre si no se hace nada. Tenemos que idear mejores barreras para incidentes en los que se configura el empuje de despegue incorrecto, ya sea por errores como este o por un performance de despegue ingresado incorrectamente o intersecciones defectuosas usadas para el despegue. En 2017, por ejemplo, otro Boeing 737-800 despegó de Belfast con 189 pasajeros a bordo y terminó levantándose 29 metros después del final de la pista. Todo por una temperatura incorrecta que se había usado durante la configuración de performance. En ese caso, la aeronave terminó golpeando una luz de aproximación como parte del incidente, pero de nuevo nadie resultó herido. Pero después de eso, la AAIB empezó a llevar registro de eventos similares y en los siguientes 5 años se registraron 32 eventos similares distintos, incluido este,
Y esos son solo los que realmente han sido reportados. Por esto, la AAIB emitió 2 recomendaciones de seguridad específicas con las que estoy totalmente de acuerdo. 1. Las autoridades aeronáuticas del mundo deben trabajar juntas para desarrollar un conjunto de especificaciones técnicas y estándares para un sistema a bordo que alerte a la tripulación sobre una tasa de aceleración anormalmente baja durante el despegue. Necesitamos esto ya, así que quien quiera que seas por ahí afuera, pongámonos a trabajar en ello. Y 2, todas las aerolíneas deberían implementar algoritmos en sus programas de Flight Data Monitoring que puedan detectar precursores relevantes para este tipo de eventos, para que podamos rastrearlos más fácilmente y ver qué tan grande es realmente este problema. Como consecuencia directa de este incidente, Jet2 incluyó más entrenamiento en simulador alrededor de los run-ups previos a la salida. Actualizaron sus procedimientos de tripulación alrededor de esto y destacaron la necesidad de una correcta aplicación de frenos, entre otras cosas. A sus pilotos también se les recordó la necesidad de reportar hacia qué lado iban a girar después de la salida. Al volar en aeropuertos finlandeses con FIS y a los oficiales FIS en Kuusamo, se les indicó lo extremadamente importante que era evitar transmitir cualquier cosa, salvo información de seguridad realmente crucial, a cualquier aeronave durante su despegue y ascenso inicial. Ahora, como dije, tener un instrumento dedicado o una advertencia para una aceleración demasiado lenta habría sido genial aquí. Pero ¿qué pasa cuando los pilotos se vuelven quizá un poquito demasiado dependientes de sus instrumentos? Bueno, resulta que ya hemos visto eso en 1990. Era una noche oscura, nublada y lluviosa cuando un DC-9 de Alitalia empezó a descender sobre los Alpes, hacia su destino, Zúrich. A bordo iba un capitán con mucha experiencia, asistido por un primer oficial relativamente nuevo. Y cuando entramos a esta historia, él está terminando su briefing de aproximación para la pista 1-4, pero sin que ni él ni el capitán lo supieran. Ahora ha ocurrido algo dentro de una de sus radios de navegación, algo que pronto tendrá consecuencias muy serias. Pero a esta altura, todo está progresando con normalidad y la aeronave simplemente sigue descendiendo y pronto se incorpora a la cola de aproximación junto con varias otras aeronaves. Pero esta aproximación va a resultar ser muy diferente. Cuando estaba trabajando en este video, literalmente se me erizaban los vellos de los brazos en ciertas partes, y entenderás por qué cuando lo publique en 1 o 2 semanas. Pero si en cambio quieres verlo ya mismo, entonces puedes ir a patreon.com/join/mentorpilot o escanear este código QR. Mis Patreons ya lo están previendo en este momento. Y me encantaría escuchar tus comentarios también, porque tal vez puedas ayudarme a hacerlo aún mejor. Mi nombre es Mentor Pilot y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima. Chao.